¿Cómo van todos? Bienvenidos a mi nuevo video. Yo me llamo Artem, tengo 16 años y soy de Ucrania, pero hace pocos meses me he mudado acá a Uruguay. Y en este video me gustaría compartir mis primeras impresiones sobre este lindo país. Como hayan notado, hoy estamos en la playita, por fin sin la pared fea en el fondo. Y en realidad me gustaría empezar justamente aquí, porque las primeras dos cosas en las que he pensado cuando me enteré de que nos mudamos a Uruguay eran Darwin Núñez y el océano. En realidad no es mi primer rodeo con el océano. Antes tuve suerte de visitarlo en Portugal, en la bonita ciudad de Oporto, pero acá me he metido por primera vez al agua. Y le voy a ser sincero, pensaba que va a ser muchísimo más fría. Capaz que por eso ya me cae tan bien. La naturaleza en Uruguay es muchísimo más rica de lo que imaginaba. Lo que más me sorprendió fue la fauna. Los lobos marinos tirados en los puertos esperando que algún pescador les dé un pedazo de pescado. Los loros, los ñandúes, carpinchos, mulitas, ballenas. A veces siento que vivo en un zoológico gigante. Pero obviamente lo primero que vimos al salir del aeropuerto no fueron ni océano ni lobos marinos. Fueron los ómnibus. Los ómnibus fueron el primer servicio que usamos en Uruguay y después se convirtieron en mis compañeros diarios. En realidad conozco a los choferes más que a algunos amigos del liceo. Lo que pasa es que yo vivo en Piriápolis, pero estudio y entreno en Maldonado. O sea, conozco ya muy bien el transporte local. En realidad me sorprendieron para bien. Para Maldonado Montevideo pasa uno cada más o menos una hora. Luego existen de dos tipos, urbanos e interdepartamentales. Los segundos son más cómodos, pero tampoco tanto más caros. Igual yo, como estudiante, tengo un abono especial que me deja viajar siempre gratis. Y ahora vámonos a la siguiente estación de nuestro camino, pero para eso tendremos que viajar un poquito. Señores, mala noticia. Estaba editando el video y vi que al tontito de Artem se le olvidó encender el micrófono en varios fragmentos, entonces los siguientes dos fragmentos los tendréis que ver con mi doblaje, que es súper malo y súper poco profesional, pero lo siento, como es. Nos encontramos en la puerta del Liceo Departamental de Maldonado y aquí me gustaría hablar sobre un tema muy importante para mí, la educación uruguaya. En realidad, la educación uruguaya me encanta. Actualmente estoy en el quinto del liceo, como se llama ahora el segundo de la EMS, en la orientación humanística, por la cual agradezco a Dios porque odio física y química. Cuando llegué de España tuve que revalidar los papeles, lo que llevó un tiempito, pero ya que está todo bien, entonces me asignaron al turno de tarde, desde las 1:20 hasta las 7, lo cual me resalvó porque no tengo que levantarme a las 5 de la mañana para llegar al liceo. Una de las cosas que me encanta en el liceo Uruguay es que aquí se evalúa mucho más la participación, o copia total o parcial de lo que está puesto en el pizarrón. Otra cosa que me encanta es que cuando un estudiante saca su celular para, no sé, responder un mensaje o incluso, no sé, ver los reels ahí, no hay drama, porque yo opino que es derecho de cada uno elegir si estudiar o no. La única cosa que sí que puede crear problemas es cuando un profesor falta, porque ahí se suspende la clase, pero tampoco me puedo quejar de eso. Bueno, y pasamos a la parte más agradable de nuestro video, que es la comida. En realidad yo como un monstruo, por eso para mí es muy importante. La verdad es que me enamoré de la comida uruguaya. La primera cosa que he probado aquí fue el chivito, y ahora es una de mis cosas favoritas de todo el tiempo. Luego pasé empanadas, aunque sé que son argentinas. Las medialunas con jamón y queso dulces, que para mí fue una combinación ridícula, pero después entendí por qué todos se comen así. Luego también había milanesas y lo que más me gustó fueron los sancoches, de verdad mi adicción. Nos ubicamos en el Deportivo Maldonado y seguimos con mis paradas diarias. Nos toca el básquetbol. Como vieron en mis videos anteriores, por si no lo vieron aparecer aquí, el baloncesto para mí es súper importante. Y yo antes pensaba que aquí la gente no sabía jugar, pero la hunden. Siento que tuve mucha suerte con el Deportivo Maldonado. Además de nivel, lo que más valoro es cómo me recibieron aquí, como si fuera uno más, adentro y afuera de la cancha. Siento que puedo aprender muchísimo aquí, para mí eso vale. Pero lo mejor, en mi humilde opinión, de Uruguay es la gente. Siempre abiertos, amables, tranquilos, con ganas de ayudar. En estos pocos meses hice unos amigos increíbles que me recibieron como si fuera de acá y me inspiran cada día a ser como ellos. Gracias Uruguay, por tanto. Bueno, y aquí me gustaría terminar este video. Espero que hayáis disfrutado escuchándome. Escriben por favor sus preguntas en los comentarios y a las más interesantes voy a responder en mi próximo video. También por favor compartan este video con vuestros amigos, familiares y con todos los que podrían haber sido interesados en mi contenido. Y bueno, cuiden a vosotros mismos y a vuestros familiares. Y nos vemos.